elecciones. Bueno, en otros países dice el post elecciones, aquí en República Dominicana se le conoce como el pataleo, que hay que decir que en esta ocasión, producto de que no hubo una cercanía entre el principal opositor, que era Leonel Fernández, en este caso con casi 30 puntos de las elecciones, del porcentaje electoral, con el presidente Luis Abinader, que obtuvo un 57%. Como hubo un margen tan amplio, incluso ellos dos, y cuando hablo de ellos dos, hablo de Abel Martínez y Leonel Fernández, ellos llamaron al presidente la misma noche en el primer boletín, en el boletín cero ya, cuando se vio ese margen amplísimo, que Luis arrancó con 59%, lo llamaron para felicitarle. La llamada de Abel Martínez fue pública, la de Leonel no. Pero en esta contienda electoral hubo pocas sorpresas. Una de ellas fue, Leo, y tú no puedes dar soporte con imágenes, lo que tuvo que ver con el distrito. El distrito que se habló, se está hablando y se hablará. Pasado, presente y futuro, porque muchos sobreentienden que eso fue un invento del PRM, el tema de llevar a Guillermo Moreno por Alianza País en la boleta como candidato a senador, quitando a la senadora actual del Distrito Nacional, que era Farideh Raful, y a ella pasándola a la parte de la dirección política electoral del PRM. Incluso en palabras textuales del presidente Luis Abinader, él decía, a Farideh el distrito le queda pequeño. O sea, que él encontraba que era una plaza que ya no estaba, que Farideh estaba para otras cosas, y que le dejara ese rol a otro político, en este caso Guillermo Moreno, que los medios lo están acabando o están haciendo leña del árbol caído de Guillermo Moreno, diciendo que era un candidato muy malo, que era un invento, que ni asumiéndolo Carolina Mejía, David Collado y todos esos líderes del distrito pudo prender esa candidatura, y quedó con menos de 40 puntos por debajo de Omar Fernández, que sacó el 55% alrededor de todos los votos que sacó el candidato Guillermo Moreno. Es un caso para analizar todo lo que tiene que ver con esta candidatura. Omar Fernández es la gran revelación de estas elecciones. Lo otro se veía venir. Félix Bautista también en San Juan derrotó a su más acérrimo rival del PRM, convirtiéndose y dejando en claro que es un dios o un semidios ahí en San Juan. Ese hombre no hay quien pueda con él. Recuerdo los tiempos de la hermana de Danilo Medina, quien competía también por la senaduría, y teniendo a su hermano de presidente, en el caso de Danilo Medina, no pudieron ganarle ni una sola vez. En el caso de esta coyuntura, también se alza con la victoria Félix Bautista, que tiene una manera de hacer política que deberían hacerse libros con ella, porque estando su partido y sus líderes políticos, como cuando estuvo en el PLD y cuando está ahora en la Fuerza del Pueblo, en el ente público del rechazo, en el ente público de no queremos saber de ustedes, de la Marcha Verde, de la Plaza de la Bandera, del intento de modificar la Constitución, él mismo señalado por propios compañeros del partido de él, en el caso de Domínguez Brito, que lo llevó hasta un juicio, a un tribunal, y a un juicio de fondo lo llevó, y allá en el juicio de fondo este señor Félix Bautista le dio una pela de lengua, y en toda la tormenta que se ha levantado de corrupción, de Ministerio Público apresando, de Duerman con Ropa, de Odebrecht, de todos los casos, este hombre ha podido saber navegar contra la corriente y ha saber echarle el azúcar que tiene que echarle a su pueblo para poder seguir ganando sus senadurías. Este hombre está invicto en San Juan. Y yo digo y repito, porque de todo se aprende. Quizás en lo personal yo no esté muy de acuerdo con cosas y con gobiernos en los que él ha participado, pero a nivel de política, mira, Félix, ¿qué es lo que tú haces? Hay que preguntarle, Félix, ¿qué es lo que tú haces? El caso de Omar, que fue del caso que empezamos hablando, yo creo que Omar Fernández dio un paso importante en su carrera. Esto que logró
de diputado a senador, y hay que decir la verdad, porque no puede polarizarse de una manera que se vea fanática. O sea, fanatismo, ni a Dios le gustan los fanáticos. Omar Fernández fue la gran revelación electoral, porque no le daña el éxito al PRM, no se lo daña, porque es una candidatura del distrito, que es la plaza más importante, pero el PRM de 32 sacó 29 senadores. De 32 sacó 29, solo 3 senadores se le escaparon al PRM. En uno de ellos fue Omar Fernández, Félix Bautista, el otro no lo recuerdo, pero ya el PRM tiene con esto la mayoría mecánica y monolítica en el Congreso, tanto a nivel de las diputaciones como a nivel de la senaduría. O sea, fue una derrota importante, avasallante y aplastante, al igual que en las congresuales y municipales. ¿Le quita el éxito al PRM lo que hizo Omar? No, pero sobre Omar Fernández, hay que decir que da un paso agigantado para poder ser el sucesor del principal partido de oposición con 30 puntos casi, que es la Fuerza del Pueblo, para el 2028. Es decir, que si usted tenía una oposición, en este caso del 2024, en esta coyuntura, desacreditada, como lo está desacreditado Abel Martínez, Leonel Fernández, Danilo Medina, usted va a tener una propuesta que no tiene cola que le pisen en el 28. Omar no tiene cola que le pisen, solamente los vientos de la corrupción de los gobiernos de su padre, y su padre, que usted lo puede tener 100% seguro que a menos que le caiga un rayo, Dios lo libre, va a ser el presidente de ese partido, porque Leonel viene del balaguerismo y entiende y sobreentiende que él tiene que estar por encima de todas las cosas. O sea, y gracias a Dios, miren, y gracias a Dios, yo lo estoy apostando eso. Gracias a Dios, a Omar, que le dé gracias a Dios, que él es hijo de Leonel. Porque si es, imagínense en Rafael Paz, que le gana a Guillermo Moreno, y que todo el mundo lo señala, bueno, ese es el líder, ese tiene que ser líder en el 28, ese Leonel se va a una interna con él, le gana, para poder ser candidato él en el 28. Leonel no conoce nada que no sea él. O sea, Leonel, ¿usted sabe qué significa la Fuerza del Pueblo? LFP. Usted no sabe lo que significa. Leonel Fernández, presidente. LFP. Todo eso está pensado. Leonel es un faraón. Ahora, en el caso, como yo decía, a Omar que le dé gracias a Dios. ¿Por qué? Porque como es su padre y como el otro es su hijo, yo entiendo que su perversidad no puede llegar a un grado de quitar al hijo, de ponérsele en el medio al hijo para que inicie su carrera política de Omar Fernández, que todo el mundo lo dice. Es como cuando al pueblo le coge con algo. Al pueblo le cogió con que el PLD tenía que salir en el 20. Y con el trabajo que hizo el PRM, sacaron al PLD. Al pueblo le cogió con que el PLD no podía volver, ni Leonel, ni Danilo, y lo lograron en el 24. Sigue Luis. Pero al pueblo le cogió con Omar Fernández. Por eso en el distrito se vio algo que yo decía y muchos, que era imposible. Que un elector del PRM vote por Luis a la casilla de presidente y en la casilla del senador vote en contra de Luis. Que fue lo que se dio, porque el PRM ganó el distrito a nivel global, pero en la parte de la senaduría, al parecer, y debe ser así, muchos votaron por Luis y votaron por Omar. O sea, no votaron por Leonel y por Omar. No, Leonel, no queremos saber de ti, pero sí de tu hijo. Mira, Luis, tú vas a ser el presidente, pero Guillermo no va a ser el senador. Y se dio, porque en política se puede dar todo. Por eso es que dicen que en política
1 más 1 no es 2, ni 2 más 2 son 4. Política pasan cosas extrañísimas. ¿Quién iba a pensar que con lo que ocurrió en el 20, Danilo y Leonel iban a estar dándose la mano y un abrazo en el 24? Esa es la política. Esa es la política. Y el que crea que lo vio todo en política está equivocado. Todo puede pasar en política. Omar Fernández hizo un video, Leo, que quiero que tú hagas el favor de buscarlo y lo tengas ready para luego de la pausa, agradeciendo a todos los que formaron parte de los partidos aliados, el PLD, el BIS, un sinnúmero de personas y de equipos y de partidos que formaron parte de esa victoria. Una estrategia muy marcada, y muy buena. Omar es un candidato que menciona a Dios. Y este pueblo es 95% católico. O sea que si fuera un algoritmo, él lo está aprendiendo, ese algoritmo. Él lo prende. Porque es un hombre que invoca a Dios ante todas las cosas. Y eso se ve poco en política. Toda la política es, cada opinión obedece a un interés. Yo dije esto para que fulanito venga conmigo. Yo dije, Omar lo hace, le sale. Omar tiene una estrategia, incluso en el debate enterró a su padre. No vamos a decir intencionalmente, pero desligándose del padre. Se desligó. Mira, la cosa que hizo mi papá, la hizo mi papá. Las luces y sombras de mi papá son de mi papá. A mí sáqueme de eso. Yo tengo mis ideas, yo tengo mis pensamientos. Yo no estoy defendiendo a Omar aquí, yo estoy diciendo lo que aconteció. Yo estoy diciendo que tenemos que ser claros porque en el caso de los PRMistas, de los errores se aprende. Hay muchos PRMistas enojados con la cúpula del PRM. Y cuando hablo de enojado, hablo de la clase media y baja, de las bases del partido. Porque no querían que quitaran a Faride. Hay muchos candidatos presidenciales y hay muchos funcionarios que le cogió con Faride, legisladores que le cogió con Faride, que Faride está atacando el gobierno, que Faride es muy peleona en el Congreso, que Faride, a la gente le gusta, a la gente así. A la gente le gusta. Y si no, vaya a ver por qué Pedro Botello es tan famoso en el país. Un loco que se aparece con una pancarta allá en el Congreso. Bueno, entonces Faride se entendía que podía competir mejor en la plaza. No quizá que la podría ganar, pero que podría competir, que era la candidata ideal para competir. Incluso, cuando Faride sale de la ecuación, que todavía no han anunciado quién será el candidato, ahí se habló de mucha gente, Robertico, David Collado, fulanito, y todo el mundo le cogió miedo. Todo el mundo le cogió miedo a esa candidatura porque es como yo dije al principio, al pueblo o aparte del pueblo, principalmente en la capital, le cogió con Omar Fernández. Y eso es brutal cuando el pueblo le da... Mira, no hay forma. Te estoy diciendo que votaron por Luis y votaron por Omar. O sea, no le dieron la senaduría al PRM porque le cogió con Omar. Entonces, ya Guillermo Moreno pasa al olvido. No sé si ya le quedan más balas como político. A Leonel Fernández solamente le queda el principal partido de oposición, pero él como figura electoral también pasa al olvido. Danilo Medina pasa al olvido. Una observación sobre Abel Martínez. Abel Martínez y el PLD no tuvieron, o sea, la candidatura de Abel Martínez no la llevó ningún partido en su boleta, solamente el PLD. Que eso te habla a ti de la tasa de lo que cree Abel Martínez, de lo que él inspira. Un tipo que yo lo dije desde el principio, cuando cargaba la candidatura de Fadul, tumbándole vallas a Ulises, siendo alcalde, acabando con todo en Santiago, abusando de su poder. Óyeme, y cuando él habla también, es un toro. ¿Tú crees que cualquiera que lo ve cree mínimo que un matón, como dicen en el demo, un matón? Es difícil cuando lo que tú dices con tu boca no va con tu realidad. Él hablaba como que él tenía 60. Hablaba que el gobierno compró toda la encuesta. Hablaba que vamos a ver en mayo. Bueno, vimos en mayo, un 10%. A ver, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué era lo que íbamos a ver?
Vimos en febrero a Fadul, como Ulises le dio una golpeada con un 62%. O sea, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Tú no eres un matón? ¿Qué fue lo que pasó? Dime, a ver, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el matón de Abel? No entendí eso. Entonces, en el caso de Leonel Fernández, un hombre que andaba con una escolta de 70,000 jipetas, un hombre que hacía viaje con la élite del PLD, un hombre que para tú llegar era con 70,000 gente por adelante. No, el doctor Leonel Fernández. Usted lo vio haciendo una campaña con un motoconcho y con un colmadero. O sea, el bajón que dio, en el sentido, no es que, sí, los presidentes son para eso, pero, o sea, utilizar esa gente así, sabiendo uno qué es lo que es contigo, como dicen en los barrios. Usó una palabra que se tergiversó del presidente, cuando el presidente dijo andan sin placa, dijeron no, el presidente dijo que los motoconchos son plagas, y Leonel Fernández financió una campaña en contra del presidente las últimas 2 semanas de la campaña, que eso fue asqueante. O sea, te agarrar y sacar de contexto al presidente, llegar a esa bajeza, siendo usted un hombre 3 veces presidente de la República. Wow, no creí que Leonel llegara a caer tan bajo. Y la observación que hacía sobre Abel es que crea una tasa de rechazo tan grande y crea un miedo tan grande que ningún partido apoyó al PLD. Y que el PLD en esta contienda, desde creo que del 86, por primera vez se queda sin senadores. O sea, el PLD de tener la mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, tener la presidencia, tener todo, 16, 20 años en el gobierno, pasó a no tener ni un senador. Un senador no tiene el PLD en República Dominicana. Eso es increíble. Eso es para que rueden las cabezas en ese comité político y para que ustedes entiendan lo que uno le decía, que Abel Martínez crea un miedo, o sea, Abel Martínez hasta la parte política. Usted vio lo que hizo Valentín desde que, Abel, espérate, me creó un partido, vámonos todos, juegan. Todo el mundo salió corriendo del PLD, que dijeron que Abel Martínez, muy altanero, muy prepotente. Entonces, Abel tiene que revisarse. Si quiere volver a ser candidato de algún partido o del mismo PLD, tiene que revisarse su humildad, no decir una cosa y en los actos sean otras. Entonces, eso fue lo que nos dejó, o parte de lo que nos dejó, lo que tiene que ver con las elecciones del 2024. Vamos a seguir analizando esto y vamos a seguir dando más noticias luego de nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos en breve con más, aquí en Nueva Generación Informativa.